Esta presentación es para física eléctrica. Los integrantes del grupo son Daniel Barón, Anderson Pérez, Jenny Cerrato, Osvaldo Ávila y Miguel Beltrán. En la siguiente presentación se realizará una serie de apreciaciones con respecto a los laboratorios realizados durante el tercer corte, ley de Ohm, ley de Kirchhoff y circuito RC. Los objetivos son aprender y comprender el uso de las diferentes leyes, realizar una serie de circuitos para saber cuál es su comportamiento y comprender de dónde provienen los datos. Bien, para dar inicio a los tres laboratorios que vamos a desarrollar, vamos a iniciar con el laboratorio 1, donde debemos pues conocer un poco sobre la ley de Ohm. Esta ley de Ohm pues en sí fue postulada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm, de ahí deriva pues la ley. Esto fue pues entre 1787 y 1854, donde nos dice que esta ley es la intensidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que normalmente lo llamamos voltaje, que existe entre los extremos y es inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Bien, ahora con el desarrollo de este laboratorio también podemos observar dentro de la ley de Ohm que tenemos dos tipos de mallas o dos tipos de circuitos, donde tenemos circuitos en serie, circuitos en paralelo. Entre los circuitos en serie sabemos que la corriente es la misma que circula por todos los componentes, pero el voltaje es diferente en cada uno de ellos. La resistencia total pues podemos obtenerla sumando cada una de estas resistencias y con esto obtendríamos el R equivalente. Y en cuanto a nivel de los circuitos en paralelo, tenemos que el voltaje va a ser el mismo en cualquier elemento o en cualquier resistor en este caso. La intensidad va a variar, es diferente en cada una de las resistencias, y la resistencia total podemos obtenerla haciendo la suma de 1 sobre R más 1, 1 sobre R más 2 y sucesivamente hasta completar todas las resistencias. Entonces, para el desarrollo de este laboratorio, el objetivo principal pues es identificar la relación que existe entre las resistencias y la corriente y el voltaje, analizar las tablas de datos de voltaje, resistencias y corrientes, buscando la relación pues entre ellas, construir un circuito resistivo bajo diferentes configuraciones y poder calcular los valores y las corrientes utilizando pues diferentes equipos de medición como lo es el amperímetro y el voltímetro. Para el desarrollo de esto pues se utilizó el simulador Applet, que es un kit de circuitos de la Universidad de Colorado. Dentro del desarrollo de este laboratorio se construyeron varios circuitos realizando y haciendo diferentes cambios de resistencias, tanto resistencias como de voltajes, donde en el circuito en serie fuimos aumentando la resistencia y pudimos evidenciar de que la corriente era la misma por más resistencia que tuviéramos. Lo que sí iba variando, de hecho iba aumentando, era el voltaje. Varía, en este caso tuvimos una resistencia desde 10 ohmios hasta 60, y en cuanto al voltaje evidenciamos que está desde 2.38 voltios hasta 14,29 voltios. Ahora con el circuito en paralelo, donde también se tomaron diferentes valores de resistencias, también variaron entre 10 y 60 ohmios. La corriente sí varió en cada una de estas resistencias, de estos puntos, pero el voltaje se mantuvo en cada uno de ellos. Bien. Y con esto, pues bueno, logramos concluir y comprobar de que pues en un circuito en serie la corriente va a ser la misma que circula por cada uno de los resistores o cada uno de los elementos. El voltaje en cada resistencia sí va a ser diferente. También se observó que para el montaje en paralelo el voltaje permanece igual pues para todas las resistencias, pero la corriente sí varía de acuerdo al laboratorio que encontramos. Algo importante es que no solamente tenemos circuitos en serie y circuitos paralelos, y que también podemos tenerlos mixtos, podemos mezclarlos los dos, y en esto para poder hacer un análisis adecuado pues debemos hallar la resistencia equivalente, haciendo pues una reducción de los circuitos de acuerdo pues a la ley de Ohm, sumando ya sean en serie o en paralelo las resistencias hasta obtener la resistencia equivalente y poder calcular tanto el voltaje como la corriente que está fluyendo por cada una de estas mallas. Y con esto concluiríamos el laboratorio 1.
ley de Ohm podemos tener varias observaciones tales como que los circuitos en serie deben tener la misma corriente y un voltaje en donde sus resistencias deben tener diferentes equivalentes. También se observa que en paralelo los voltajes permanecen igual que para todas las resistencias y corrientes diferentes. En circuitos mixtos lo que se debe realizar es una reducción del mismo para así poder apreciar cuál es su equivalente total. Ahora vamos a hablar del laboratorio número 2, el cual el tema es las leyes de Kirchhoff. Como objetivo establecimos aplicar las reglas de Kirchhoff, que son el resultado de las leyes de conservación de la energía y de la carga, en el análisis de circuitos eléctricos. Establecer los protocolos adecuados para las mediciones de variables eléctricas. Haciendo una pequeña introducción sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son muy utilizadas en ingeniería eléctrica y electrónica para obtener los valores de corriente y potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Surgen de la aplicación de la ley de conservación de la energía, por lo cual es importante estudiar las propiedades que rigen a los sistemas eléctricos. Ya haciendo el estudio y ya las conclusiones que llegamos después de haber realizado nuestro experimento o laboratorio, llegamos a 4 conclusiones. Dentro de las 2 que vamos a mencionar fueron de las que creemos que tuvo más significativo para nuestro laboratorio de leyes de Kirchhoff. En primer lugar, confirmamos que las leyes de Kirchhoff, al observar los valores obtenidos tanto en la forma teórica como en la forma experimental, observando que la diferencia entre esta es mínima, por lo tanto podríamos concluir que en las leyes de Kirchhoff se cumplen. Los valores arrojados de error porcentual de medición del teórico con respecto al experimental dependen del instrumento, resistencia interna, precisión de medición. Entonces ya serían las conclusiones a las que llegamos. Número 3. Análisis y caracterización de un circuito RC. En esta práctica basada en el estudio del comportamiento de un circuito RC, el cual está compuesto por una fuente de potencial, una resistencia y un capacitor conectados en paralelos y en serie con el fin de estudiar su comportamiento durante la descarga y carga del mismo. En la experiencia se analizó un circuito RC, resistencia y capacitor con el fin de determinar la forma como el capacitor varía su diferencia de potencial, el comportamiento y los diversos fenómenos físicos que ocurren en estos circuitos, entre los cuales se destaca el proceso de carga y descarga de un capacitor, buscando analizar el tiempo que gasta este en alcanzar la mitad de su voltaje máximo y el constante de tiempo de dicho capacitor. Este proceso será mostrado mediante gráficas obtenidas de manera experimental, en las cuales será de mucha ayuda para la interpretación de los cálculos obtenidos en la experiencia. En la siguiente diapositiva podemos ver la carga de un capacitor. Para el análisis gráfico, inicialmente planteamos una ecuación de regresión. Ahí necesitamos saber los valores de A y B para el cálculo de esta regresión. Mediante la ayuda de Excel y con la implementación de Solver se hallan estas constantes. Los resultados obtenidos fueron que A es igual a 0.968 y B es igual a 0.0498. La siguiente diapositiva, cuando realizamos la regresión exponencial, obtenemos la siguiente solución. Y en términos de tiempo es igual a 0.092 exponente a la menos 0.054 t, donde A significa el valor del voltaje de la batería con la que se cargó el capacitor y B es el valor del inverso de la constante del tiempo. El valor de A, como es el voltaje, se mide en voltios, mientras que el valor de B se mide en hertz. Los resultados de las gráficas en comparación con la teoría son correctos y estamos de acuerdo debido a los modelos matemáticos que se tienen. Y al estarse cargando, el voltaje en el capacitor va aumentando y el voltaje pues a medida que va transcurriendo el tiempo. Para el caso de la corriente, al estarse cargando debe ir disminuyendo debido a que el flujo de carga va disminuyendo. El comportamiento de la corriente es de forma exponencial y disminuye con respecto al tiempo. En la siguiente diapositiva
hablamos sobre la descarga del condensador, donde podemos observar que el voltaje disminuye de forma exponencial a medida que el capacitor se va descargando. De esta forma se observa que a medida que aumenta el tiempo el voltaje disminuye, y ese debería ser el comportamiento teórico a medida que la carga sale del capacitor. La corriente es el flujo de carga respecto al tiempo, por lo tanto al disminuir el voltaje disminuye el flujo de carga y a su vez hace que disminuya la corriente. La constante de tiempo sí coincide tanto al cargarse como al descargarse debido a la resistencia en serie que tiene el circuito. Para el circuito RC, donde se combinan dos tipos de resistencias, los valores arrojados de error porcentual de medición teórico con respecto al experimental dependen de los instrumentos, resistencias internas, predicción de medición, al igual cambio de propiedad de resistencias para el paso de corriente. La resolución de instrumentos de medición imposibilita la exactitud de los datos, como por ejemplo la suma de los voltajes en la malla o la corriente en los nodos. Para el circuito RC, donde se combinan dos tipos de resistencias, los valores arrojados de error porcentual de medición teórico con respecto al experimental dependen de los instrumentos, resistencias internas, predicción de medición, al igual cambio de propiedad de resistencias para el paso de corriente. La resolución de instrumentos de medición imposibilita la exactitud de los datos, como por ejemplo la suma de los voltajes en la malla o la corriente en los nodos.